¿qué pasaría si un grupo de personas ilustradas y organizadas decidiera rediseñar el mundo, en secreto, pero con buenas intenciones? En 1928, el visionario H. G. Wells no imaginó una novela, sino un plan real para cambiar el mundo. La conspiración abierta no es ciencia ficción. Es un manifiesto utópico. Y quizás, también, una de las ideas más inquietantes jamás concebidas por un escritor. H. G. Wells no solo fue el padre de la ciencia ficción. Fue un pensador político, un reformista social y un defensor de la educación universal. Pero en la conspiración abierta, dejó atrás las metáforas para hablar sin filtros. El mundo necesitaba cambiar. Y él tenía un plan. Para este análisis seguiremos el enfoque general y la estructura argumentativa propuesta en el libro La conspiración abierta de H. G. Wells, respetando el orden de sus ideas centrales, su tono visionario y el llamado a la acción global que lo atraviesa. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que cuestionan, despiertan y transforman. Introducción. En la introducción de La conspiración abierta, H. G. Wells comienza por situar al lector en una de las encrucijadas más decisivas de la historia humana, el paso de una era de guerras, nacionalismos y rivalidades, hacia la posibilidad de una conspiración abierta que articule un proyecto global de cooperación. Wells no habla de una trama secreta, sino de una conspiración a plena luz, un plan consciente, público y ético, que promueva una comunidad mundial basada en la ciencia, la razón y el bienestar común. Ya en estas páginas iniciales, Wells propone que la esencia de lo religioso no está en dogmas ni en escrituras antiguas, sino en la subordinación del yo al bien colectivo. Es en esa renuncia voluntaria a los intereses individuales donde ve el germen de una religión moderna, capaz de sustentar una comunidad global. Afirma que la humanidad necesita una organización mundial racional, una apuesta por el orden dinámico, en constante evolución gracias al conocimiento científico. El autor observa que, tras la guerra mundial, hay un despertar, la conciencia de que el individualismo extremo y los nacionalismos han fracasado estrepitosamente. Aquí introduce una crítica sin concesiones a los símbolos del pasado, banderas, uniformes, himnos, patrias, elementos que, según él, impiden el surgimiento de un entendimiento universal. Los define como residuos de una época infructuosa, que debemos superar para avanzar hacia una comunidad planetaria. Wells describe esta conspiración abierta como una red de ideas y voluntades, grupos de estudios, círculos fraternales, intelectuales, científicos y profesionales que, actuando desde la transparencia, se comprometan con la reforma educativa, la paz mundial y la justicia económica. No se trata de un movimiento clandestino, sino de una misión pública, un bautismo social que exige valentía y integridad. Entre los elementos esenciales que plantea para ese nuevo orden, Wells subraya 6 pilares, como libertades universales, control poblacional, uso racional de los recursos, educación científica y bienestar global, que solo pueden lograrse mediante una dirección mundial responsable y colectiva. Ya al final de esta introducción, se percibe el tono utópico pragmático que caracteriza al libro. Wells no ofrece fantasías abstractas, sino un camino posible, aunque arduo, para despertar de una pesadilla infantil, la lucha por la existencia y la inevitabilidad de la guerra. Ese despertar, dice, será tan impactante que generaciones futuras se asombrarán, ¿cómo pudimos vivir en un mundo así?, se preguntarán ante los periódicos del pasado. Desde el arranque, Wells conecta con el ideal ilustrado del progreso, pero lo reviste de un humanismo dinámico y científico. Su propuesta recuerda a la utopía activa de Moore o al socialismo humanista de Bertrand Russell, aunque anticipa también preocupaciones modernas sobre la gobernanza global y la tecnocracia. Aunque algunos críticos lo acusaron de elitista o tecnócrata, como Chesterton o Shaw, su visión inspiró a pensadores como Russell y movimientos internacionales. Y sigue siendo un referente de la idea de una ciudadanía planetaria. En resumen, la introducción plantea un desafío urgente: reconocer que la vieja cosmovisión nacionalista ha agotado su sentido, y que solo una nueva conspiración abierta basada en la ciencia, la ética y la cooperación puede guiarnos hacia una civilización más humana e inteligente. Capítulo 1. La crisis actual en los asuntos humanos. En el capítulo 1, H. G. Wells nos introduce directamente en el corazón de la crisis que atraviesa la humanidad a comienzos del siglo XX, una crisis que no solo es política o económica, sino esencialmente moral y existencial. Desde las primeras líneas, el autor nos confronta con la magnitud del problema. La sociedad humana, tal como la conocemos, se encuentra al borde de un abismo, con sus estructuras tradicionales en ruinas y un futuro incierto que amenaza con la barbarie o la destrucción total.
Wells no se limita a describir hechos aislados, sino que traza un panorama amplio y detallado de las causas que han conducido a esta crisis. Comienza por señalar la persistencia de conflictos violentos, guerras que ya no tienen sentido más allá de los intereses mezquinos y el orgullo nacional. El autor enumera la absurda multiplicidad de nacionalismos y alianzas que, lejos de garantizar la paz, sembraron desconfianza y desgarro, haciendo que los pueblos se vuelvan unos contra otros como si fueran bestias feroces. En esta etapa, Wells presenta personajes colectivos, en vez de individuos, para mostrar cómo diversas fuerzas actúan en el escenario mundial: los gobernantes, con sus discursos huecos y promesas incumplidas; los capitalistas, que amarrados al beneficio inmediato ignoran la catástrofe social que se aproxima; y los pueblos, víctimas y actores al mismo tiempo, que oscilan entre la esperanza y el miedo. Una de las reflexiones más potentes de este capítulo es la crítica al orden social existente. Wells sostiene que la civilización, en lugar de ser una fuerza unificadora, se ha fragmentado en intereses egoístas y en la lucha por la supremacía. Esta fragmentación hace imposible encontrar soluciones reales y duraderas, porque cada grupo se aferra a sus privilegios como si fueran una tabla de salvación en medio de la tormenta. El autor destaca también la insuficiencia de las instituciones tradicionales, especialmente las políticas y religiosas, para enfrentar los nuevos desafíos. Afirma con claridad: las iglesias, con sus dogmas antiguos, y los gobiernos, con sus rivalidades sin fin, no han logrado ofrecer una visión que incluya a toda la humanidad en un propósito común. La ausencia de un proyecto compartido es, según Wells, la causa fundamental de la desesperanza y la violencia. Sin embargo, y pese a esta sombría descripción, el capítulo no es un lamento sin salida. Wells insinúa la necesidad urgente de un cambio radical. Solo un entendimiento nuevo, una alianza consciente y voluntaria entre las naciones, puede rescatar a la humanidad de su declive. Es en este punto donde se planta la semilla de la conspiración abierta, una red de cooperación pública y honesta que trascienda los intereses particulares. Al cerrar esta primera sección, Wells introduce la noción de que esta crisis no es un accidente ni un castigo, sino un momento evolutivo decisivo, comparable a las grandes transformaciones de la historia humana. Como cuando un niño deja atrás su niñez y se enfrenta a la adolescencia, la humanidad está obligada a superar viejas estructuras para crecer, escribe, con un tono que mezcla urgencia y esperanza. Lo que Wells describe aquí es sorprendentemente vigente, pues la polarización política, los conflictos por recursos y la falta de liderazgo global efectivo siguen siendo retos actuales. Su crítica a las instituciones que no logran adaptarse resuena con las discusiones contemporáneas sobre la crisis de representación y legitimidad política. Podemos trazar un paralelo con la obra El fin de la historia de Francis Fukuyama, aunque con un enfoque opuesto. Mientras Fukuyama ve el triunfo final de la democracia liberal, Wells avisa que ese final aún está lejos y depende de una verdadera cooperación global. La forma en que Wells presenta la crisis, no como un castigo sino como una oportunidad de evolución, conecta con tradiciones filosóficas que entienden el sufrimiento y el conflicto como motores de transformación. Desde Heráclito hasta los pensadores existencialistas. Este primer capítulo establece el tono para todo el libro, dejando claro que sin un cambio profundo y consciente, el futuro es sombrío, pero también que la esperanza está en manos humanas, no en fuerzas sobrenaturales ni destinos inevitables. Capítulo 2. La idea de la conspiración abierta. En este segundo capítulo, Wells nos sumerge en la noción central que da nombre a su obra, la conspiración abierta. Desde el inicio, el autor plantea que esta no es una conspiración secreta ni malévola, sino más bien un plan consciente, público y transparente que busca unir a la humanidad en un propósito común. Él describe esta idea con claridad, diciendo que el mundo ya no puede seguir gobernado por secretos, engaños o intereses ocultos, porque la supervivencia misma depende de la cooperación abierta y honesta. Wells explica que la conspiración abierta se basa en un reconocimiento colectivo de que las viejas estructuras nacionales, económicas y políticas ya no son suficientes para enfrentar los desafíos globales. El individualismo ciego y las fronteras rígidas han fallado, señala, y por ello urge a construir una comunidad humana sin secretos ni barreras. En este marco, la conspiración abierta aparece como un esfuerzo para reemplazar las luchas de poder por una alianza consciente entre naciones y pueblos, una organización mundial que trabaje no solo por la seguridad, sino por el bienestar de todos. Wells no oculta la dificultad de esta tarea, afirmando que requiere un despertar colectivo, una voluntad que vaya más allá del egoísmo y la desconfianza. Se presentan aquí algunas figuras simbólicas: los hombres de visión, aquellos dispuestos a salir del juego de intereses mezquinos y a promover un nuevo tipo de liderazgo basado en la transparencia y la cooperación. Este grupo de individuos está llamado a guiar a la humanidad hacia una etapa superior de civilización, donde el poder ya no se usa para dominar, sino para servir al bien común.
Un punto crucial que Wells aborda es la importancia de la educación y la información. No puede haber conspiración abierta sin un pueblo informado y consciente, dice con firmeza, aludiendo a que la ignorancia y la manipulación son enemigas de la cooperación genuina. Por ello, aboga por difundir el conocimiento, el entendimiento y la empatía como pilares fundamentales para el éxito de esta nueva alianza. Wells también reflexiona sobre los temores y resistencias que esta idea enfrenta. Muchos podrían verla como una amenaza a la soberanía nacional o a las tradiciones, y advierte que el cambio siempre genera miedo, pero la inacción es un lujo que la humanidad no puede permitirse. Esta lucha interna entre lo viejo y lo nuevo es presentada con empatía, reconociendo que el proceso es complejo y lleno de contradicciones. En esta sección, el autor introduce la metáfora de un puente tendido sobre un abismo. Una imagen que refleja la dificultad de unir mundos fragmentados, pero que también sugiere que es posible atravesarlos si hay voluntad suficiente. La conspiración abierta es ese puente, afirma, un camino hacia la paz y el progreso que solo se construye con honestidad y valentía. La idea de Wells sobre una conspiración abierta puede entenderse como una anticipación de lo que hoy llamaríamos globalización consciente o gobernanza mundial. En contraste con teorías conspirativas oscuras que dominan mucho pensamiento popular, aquí la conspiración es positiva, transparente, y con un fin ético, la supervivencia y el bienestar común. Esta visión dialoga con las propuestas filosóficas del cosmopolitismo, donde la lealtad trasciende lo nacional para abrazar a toda la humanidad. También recuerda el proyecto kantiano de una paz perpetua, que solo sería posible a través de pactos y entendimientos universales. Sin embargo, Wells no ignora la resistencia que tal idea enfrentaría, muy similar a la que hoy se observa frente a organismos supranacionales o procesos globales: miedo a perder identidad, poder o autonomía. En este sentido, su llamado a la educación y al despertar de la conciencia social resulta más vigente que nunca. Así, el capítulo pone los cimientos de la propuesta central del libro, la necesidad de un cambio radical basado en la transparencia, la cooperación y la voluntad colectiva, que permita a la humanidad superar sus divisiones y avanzar hacia un futuro común. Capítulo 3. Debemos limpiar y despejar nuestras mentes. En este capítulo, Wells nos invita a realizar un ejercicio profundo y necesario: limpiar y despejar nuestras mentes para poder comprender y participar activamente en la gran tarea que propone la conspiración abierta. Desde el comienzo, plantea que la mente humana, condicionada por siglos de prejuicios, dogmas y viejas costumbres, necesita liberarse de cargas que impiden la visión clara y objetiva de la realidad. No podemos construir un futuro común si seguimos atados a las cadenas del pasado, nos dice, señalando que es urgente deshacernos de las ideas fijas y los temores infundados que nublan nuestro juicio. El autor enfatiza que el primer paso para cualquier cambio auténtico es el desapego mental, la capacidad de cuestionar todo lo que hemos aceptado como verdad, y enfrentarnos a la realidad con mente abierta. Advierte que muchos rechazan esta idea por miedo, pero insiste en que solo liberándonos del peso de nuestras falsas certezas podremos avanzar hacia la cooperación global. Wells describe con detalle las toxinas mentales que debemos erradicar: el nacionalismo exacerbado, la intolerancia, la desconfianza hacia el otro, y sobre todo la creencia en la superioridad propia o del grupo al que pertenecemos. Para él, estos son obstáculos que envenenan la voluntad colectiva y siembran la semilla del conflicto. Nos invita a sustituirlos por empatía, comprensión y una voluntad común de construir un mundo mejor. En este camino, el autor menciona que no se trata solo de un proceso intelectual, sino también emocional y espiritual. La mente se limpia cuando el corazón se abre, dice con convicción, recordándonos que el cambio verdadero nace de una transformación integral del ser humano, que incluye el reconocimiento de nuestra interconexión con los demás. Un punto clave es la responsabilidad personal que cada uno debe asumir. Wells no habla desde un plano abstracto ni idealista, sino que plantea que cada pensamiento, cada prejuicio que dejamos ir, es un paso hacia la sanación colectiva. Aquí, introduce la imagen de la mente como un terreno que debe ser cultivado con cuidado, desherbado de malas hierbas para que pueda brotar la semilla de la paz y el entendimiento. En esta sección, aparece un llamado urgente para abandonar la indiferencia. El autor insiste en que la ignorancia voluntaria es una forma de violencia silenciosa, y que solo con la claridad mental y moral podremos enfrentar los grandes desafíos que amenazan a la humanidad. En la narrativa, Wells menciona algunas voces y figuras de su tiempo que simbolizan este despertar mental, personas que han visto más allá de las fronteras y los prejuicios, y que trabajan por una humanidad unida, consciente y responsable. Aunque no da nombres específicos, el lector intuye que estos líderes de pensamiento son los precursores de la conciencia global que el autor busca fomentar. Este llamado a limpiar nuestras mentes resuena con muchas corrientes filosóficas y espirituales que destacan la importancia del desapego y la autoconciencia para el crecimiento colectivo. Por ejemplo, en el budismo, el desapego es clave para alcanzar la iluminación, y en la filosofía moderna,
cuestionar nuestras creencias es esencial para el pensamiento crítico. En un mundo contemporáneo, donde la sobrecarga informativa y las fake news contaminan la percepción de la realidad, el mensaje de Wells parece más vigente que nunca. Limpiar la mente no es solo un acto personal, sino un acto social urgente que podría definir nuestro futuro. Así, este capítulo nos deja con la invitación clara de que antes de construir puentes hacia una humanidad unida, debemos primero limpiar y preparar nuestro propio terreno mental, una tarea que requiere valentía, honestidad y un compromiso profundo con la verdad y el bien común. Capítulo 4. La revolución en la educación. En este capítulo, Wells aborda un tema fundamental para el cambio social y humano, la educación. Desde el inicio, plantea que la transformación que la humanidad necesita no solo será política o económica, sino, sobre todo, educativa. Sin una revolución en la educación, cualquier otra revolución será vana, afirma con claridad. El autor insiste en que la educación tradicional, heredera de siglos pasados, ya no está a la altura de los desafíos del siglo XX y más allá. Wells inicia señalando cómo los métodos educativos convencionales se enfocan en la mera acumulación de datos y el adoctrinamiento, en lugar de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la comprensión del mundo en su complejidad. Describe un sistema que enseña a memorizar sin cuestionar, a obedecer sin razonar, un modelo que limita el potencial del individuo y, por ende, de la sociedad entera. El autor detalla que esta forma anticuada de educar genera ciudadanos fragmentados, incapaces de comprender la interdependencia global y las nuevas realidades tecnológicas, sociales y políticas que emergen. El mundo moderno requiere mentes flexibles, capaces de adaptarse y colaborar, afirma, y explica que la educación debe ser el terreno donde se cultive esa adaptabilidad y esa visión amplia. Wells propone que la educación debe transformarse en un proceso dinámico que despierta la curiosidad y fomenta el descubrimiento, donde los estudiantes no sean meros receptores pasivos sino protagonistas activos de su aprendizaje. Aboga por una educación que integre las ciencias, las artes, la ética y la historia desde una perspectiva que promueva la cooperación internacional y la paz. Es imprescindible enseñar no solo conocimientos técnicos, sino también valores humanos universales, dice, enfatizando que la educación debe ser la semilla de la unión humana. Una parte central del capítulo está dedicada a cuestionar las estructuras rígidas del sistema educativo, la escolarización masiva y estandarizada, los exámenes como fin último, y la separación entre disciplinas que impide la visión holística. Wells critica cómo estas prácticas ahogan el espíritu y limitan la creatividad, y sugiere una educación personalizada, donde cada individuo pueda desarrollar sus talentos y contribuir desde su particularidad al bien común. El capítulo también señala el papel crucial de los educadores, a quienes Wells llama a ser los guías de esta nueva era, capaces de inspirar, motivar y desafiar a sus alumnos. Reconoce que esta revolución educativa requerirá un cambio profundo en la mentalidad docente, alejándose de la autoridad impositiva y acercándose a la colaboración respetuosa y al fomento del pensamiento crítico. En un momento especialmente reflexivo, el autor afirma, solo cuando aprendamos a pensar juntos, a construir sobre nuestras diferencias y no a temerlas, podremos salir del callejón sin salida en que nos encontramos. Esta frase subraya la importancia de una educación que no solo forme individuos, sino ciudadanos conscientes y comprometidos con la humanidad entera. La propuesta de Wells resuena poderosamente con ideas contemporáneas de pedagogos como Paulo Freire, quien también enfatiza la educación como un acto de liberación y no de domesticación. En un mundo donde las tecnologías avanzan a pasos agigantados y las fronteras se desdibujan, la visión de Wells sobre una educación para la cooperación global parece adelantarse a su tiempo y mantiene una relevancia crucial hoy. Además, la crítica a la educación tradicional y el llamado a métodos que despierten la curiosidad y fomenten el pensamiento crítico invitan a reflexionar sobre los sistemas actuales, donde muchas veces la educación sigue siendo un proceso rígido y poco adaptado a la realidad cambiante. Así, este capítulo nos muestra que la revolución educativa es la base indispensable para la gran transformación que plantea la conspiración abierta. Es un llamado a preparar nuevas generaciones que no solo conozcan el mundo, sino que estén dispuestas a cambiarlo desde una conciencia global, crítica y solidaria. Capítulo 5. La religión en el Nuevo Mundo. En este capítulo, Wells se adentra en un terreno complejo y profundo, la función de la religión en la sociedad humana, especialmente en el contexto de la transformación que el mundo necesita para avanzar hacia un nuevo orden. Desde el comienzo, el autor plantea que la religión, en sus formas tradicionales, ha sido tanto una fuerza de cohesión como una fuente de división, y que entender su papel es fundamental para el cambio. Wells inicia con una reflexión sobre cómo las grandes religiones han moldeado las culturas y las sociedades a lo largo de la historia, estableciendo valores, normas y estructuras de poder que, aunque en ocasiones han promovido la moralidad, también han sido utilizadas para controlar y limitar el pensamiento humano. En sus palabras,
la religión organizada ha sido a menudo un instrumento de poder, más que un camino de libertad. El autor describe cómo la religión tradicional se sostiene en dogmas rígidos y en una visión estática del mundo, lo que contrasta con la necesidad urgente de adaptabilidad y apertura en los tiempos modernos. En un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, el mensaje religioso debe evolucionar o quedar relegado, afirma Wells, subrayando la tensión entre tradición y modernidad. Luego, hace un análisis sobre la función social de la religión. Por un lado, ofrece un sentido de comunidad y propósito. Por otro, puede ser fuente de conflictos y guerras. Las creencias religiosas han unido pueblos, pero también han levantado muros insalvables, dice, recordándonos que la fe puede ser un puente o una barrera. Wells introduce la idea de un nuevo mundo donde la religión debe transformarse, liberarse de las ataduras del sectarismo y los intereses materiales, para convertirse en una fuerza auténtica de unión humana. Propone que la religión futura deberá basarse en principios universales, como la compasión, la justicia y la solidaridad, más allá de ritos y dogmas específicos. La verdadera espiritualidad será el fundamento de la paz mundial, sostiene, invitando a una renovación profunda del alma colectiva. El capítulo también resalta la importancia de la tolerancia y el diálogo interreligioso, valores que Wells considera esenciales para la convivencia global. Señala cómo el fanatismo religioso es uno de los principales obstáculos para la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos. Sin respeto por las diversas expresiones de fe, no puede haber armonía, advierte, alertando sobre los peligros del exclusivismo. En su análisis, Wells no elude mencionar el papel de las instituciones religiosas en la política y la economía, y cómo a veces estas alianzas han desvirtuado el verdadero propósito espiritual. Con agudeza, señala que la mezcla de religión y poder terrenal ha corrompido el mensaje divino y confundido a los creyentes. La visión de Wells en este capítulo nos invita a pensar en el constante desafío que representa la religión en la sociedad. Su llamado a la renovación espiritual guarda resonancias con pensadores como Teilhard de Chardin, quien también soñó con una fe que integrara ciencia y humanidad para un futuro común. En tiempos actuales, donde la religión sigue siendo un tema sensible y divisivo, la propuesta de Wells para un nuevo mundo espiritual resulta una invitación profunda a la reflexión sobre cómo reconciliar fe, razón y convivencia pacífica. Además, la tensión entre tradición y cambio que señala el autor puede verse reflejada en múltiples movimientos contemporáneos dentro de las religiones, que intentan adaptarse sin perder su esencia. Es un recordatorio de que la espiritualidad auténtica debe ser flexible y abierta para sobrevivir y prosperar. Así, el capítulo sobre la religión en el Nuevo Mundo es una pieza clave para entender la visión global de Wells, donde la transformación de la humanidad pasa también por una evolución espiritual, capaz de unir en lugar de dividir, y de iluminar el camino hacia una convivencia más justa y pacífica. Capítulo 6. La religión moderna es objetiva. En este capítulo, Wells aborda la transformación que la religión debe experimentar para adaptarse a la realidad moderna, haciendo énfasis en la necesidad de objetividad como piedra angular. Desde el principio, el autor establece que la religión moderna ya no puede basarse en dogmas incuestionables ni en revelaciones exclusivas, sino que debe abrirse a la evidencia y a la razón, para integrar la experiencia humana y científica. Wells comienza explicando cómo la antigua concepción religiosa, centrada en la fe ciega y la autoridad infalible, ha entrado en crisis frente al avance del conocimiento y la expansión del pensamiento crítico. La religión, antes cerrada en sus dogmas, debe ahora mirar hacia afuera, observar el mundo tal como es, sin miedo ni prejuicios. Este giro hacia la objetividad es esencial para que la espiritualidad mantenga relevancia en un mundo que valora cada vez más la evidencia y la lógica. El autor señala que la religión objetiva no renuncia a los valores espirituales, sino que los sostiene con fundamentos sólidos, basados en la observación de la realidad social y humana. El sentido de comunidad, la búsqueda de justicia y la aspiración a la paz son principios que deben ser demostrables y aplicables, afirma Wells, en un llamado a una fe que se manifieste en actos concretos y en una ética verificable. Además, Wells describe cómo esta religión moderna debe ser inclusiva, respetando la diversidad de creencias y promoviendo la cooperación entre diferentes tradiciones. El capítulo menciona personajes o grupos que han comenzado a adoptar estas ideas. Sin embargo, el foco está en la transformación de la propia religión como institución, y su capacidad para reinventarse. El dogma rígido se disuelve frente a la experiencia compartida y la razón colectiva, comenta, reflejando el proceso de cambio en curso. Una idea central es que esta nueva religiosidad no debe ser una forma de escapismo ni un refugio para la ignorancia, sino una fuerza vital que acompañe el progreso humano. Wells sostiene que la religión objetiva es la que abraza la verdad del mundo natural y humano, sin negaciones ni miedos. En ese sentido, la espiritualidad se vuelve una guía práctica, capaz de iluminar decisiones éticas y sociales con claridad y coherencia.
El capítulo concluye con una invitación a abandonar prejuicios y a mirar con mente abierta, despojados de falsas certezas, para construir un futuro donde la religión sea un aliado del conocimiento y la humanidad, no un obstáculo. Este planteamiento tiene resonancia con las corrientes teológicas contemporáneas que buscan una fe basada en la experiencia y la razón, acercándose a la filosofía y la ciencia sin perder su dimensión espiritual. Este capítulo plantea un diálogo que sigue vigente hoy: ¿cómo conciliar la espiritualidad con la razón? La propuesta de Wells se alinea con pensadores como Baruch Spinoza o incluso Teilhard de Chardin, quienes vislumbraron una espiritualidad compatible con la ciencia y la realidad observable. En contraste, recuerda también las tensiones de autores como Chesterton, que defendieron la fe tradicional frente a la modernidad. En nuestra realidad actual, la idea de una religión objetiva puede verse reflejada en movimientos que buscan diálogo interreligioso, ética basada en derechos humanos y un enfoque pragmático de la espiritualidad en la vida diaria. Wells nos invita a aceptar que el cambio no es solo inevitable, sino necesario para que la religión cumpla un papel constructivo en la sociedad global. Así, este capítulo es una invitación a renovar la fe con ojos claros, para que la religión no se convierta en un muro sino en un puente hacia una humanidad más consciente y unida. Capítulo 7. Lo que la humanidad tiene que hacer. En este capítulo, Wells despliega un llamado urgente y apasionado hacia la acción colectiva, un despertar indispensable para enfrentar los desafíos que amenazan a la humanidad. Desde las primeras líneas, queda claro que no se trata solo de una reflexión pasiva, sino de un compromiso activo. La humanidad debe entender que ya no es posible permanecer indiferente o dividido. Aquí Wells convoca a que todos los seres humanos, sin excepción, reconozcan la gravedad de la situación actual y se unan en un esfuerzo común para asegurar un futuro viable. El autor hace un recorrido cronológico de los errores y conflictos que han llevado a esta encrucijada, señalando cómo la insensatez y la codicia han precipitado crisis que podrían haberse evitado. Refiere también a las tensiones internacionales, la amenaza de guerras y la explotación irracional de los recursos, subrayando que la destrucción de nuestro planeta no es una posibilidad lejana, sino una realidad inmediata si seguimos por este camino. Wells enfatiza que para revertir esta tendencia, la humanidad debe revisar sus prioridades, abandonar el egoísmo y construir una nueva visión de convivencia. En esta propuesta destaca el papel de la educación, la cooperación y la transparencia, factores que deben ser el cimiento de un cambio profundo. No basta con desear la paz, debemos trabajar activamente para edificarla, insiste con firmeza, subrayando que el compromiso no es opcional sino una responsabilidad urgente. El capítulo introduce personajes y grupos que simbolizan esta esperanza y compromiso, aunque no detalla nombres específicos, sino más bien describe líderes de conciencia, científicos y ciudadanos comprometidos que están dispuestos a sacrificar intereses particulares por el bien común. Es una imagen colectiva que se levanta contra la indiferencia, un ejemplo inspirador que Wells pinta con convicción. Una parte fundamental del texto está dedicada a explicar que la transformación debe ocurrir tanto a nivel personal como global. Cada individuo tiene un papel, pues la suma de pequeñas acciones genera un cambio imparable. Este llamado resuena con la idea de que la verdadera revolución es interna y externa a la vez, donde la limpieza de nuestras mentes y corazones prepara el terreno para la reconstrucción del mundo. Wells no oculta los obstáculos y dificultades que se enfrentarán. El camino es arduo, lleno de resistencias y desafíos, pero la alternativa es la decadencia y la destrucción. Esta advertencia imprime un sentido de urgencia que busca movilizar sin caer en el desaliento, sino impulsando a la acción con esperanza. El capítulo concluye con un mensaje de optimismo responsable. Podemos lograrlo si unimos nuestras fuerzas, si dejamos atrás la fragmentación y abrazamos la solidaridad. Este cierre es a la vez un reto y una invitación a la conciencia colectiva, para que la humanidad asuma el rol protagonista de su destino, con valentía y sabiduría. Este llamado de Wells a la acción colectiva y personal recuerda el espíritu de otras obras que buscan despertar la conciencia social, como Un mundo feliz de Aldous Huxley, pero con un enfoque menos distópico y más esperanzador. Su mensaje resuena hoy en día en movimientos ecologistas, sociales y humanitarios que buscan transformar el mundo desde sus raíces, recordándonos que el poder del cambio está en la unión y en la voluntad de cada persona. En tiempos donde la fragmentación y el individualismo parecen dominar, este capítulo invita a recuperar la fuerza del nosotros. A entender que la crisis global requiere respuestas que superen las divisiones y que abracen la responsabilidad compartida. Como Wells dice, la humanidad debe despertar y actuar, porque el futuro está en nuestras manos. Capítulo 8. Características generales de un bien común científico mundial. En este capítulo, Wells aborda con precisión y profundidad una idea fundamental para el futuro de la humanidad, la necesidad de construir un bien común científico que trascienda fronteras, intereses y divisiones políticas. Desde el inicio, plantea que la ciencia,
lejos de ser un patrimonio exclusivo o un instrumento de poder, debe ser un bien compartido y accesible a toda la humanidad. Pues sólo así podrá cumplir con su verdadero propósito de servir al progreso y bienestar colectivo. El autor comienza explicando que la ciencia actual, en el momento en que escribe, se encuentra fragmentada, controlada y muchas veces manipulada por intereses particulares que limitan su alcance y su potencial. El conocimiento no puede ni debe ser secuestrado por pequeñas élites, afirma con contundencia. Esta afirmación resuena con una crítica clara hacia las estructuras de poder que monopolizan la tecnología, la investigación y los avances científicos para mantener sus privilegios. Wells describe que el bien común científico mundial debe poseer varias características esenciales. En primer lugar, debe ser universal, sin barreras de nacionalidad, raza o clase social, lo que implica que cualquier descubrimiento o innovación debe estar disponible para todos los pueblos por igual. Para él, el conocimiento es un patrimonio de la humanidad, no un botín que se reparte según intereses geopolíticos. En segundo lugar, señala la importancia de que este bien común sea abierto y transparente, de modo que los procesos científicos sean visibles y evaluables por la comunidad global, evitando la opacidad que genera desconfianza y manipulaciones. Aquí se anticipa un ideal que en la actualidad se asocia con la ciencia abierta y el acceso libre, pero Wells lo describe con una claridad visionaria: la ciencia que no es compartida es ciencia perdida para el progreso. Otra característica fundamental que menciona es la colaboración internacional. Wells enfatiza que para alcanzar un verdadero bien común científico, las naciones deben cooperar sin egoísmos ni disputas absurdas. Este punto es particularmente relevante porque refleja su visión de que la ciencia debe ser un puente para la paz y no un campo de competencia destructiva. Además, subraya que el bien común científico debe estar orientado a resolver los problemas reales que afectan a la humanidad, priorizando la salud, la alimentación, la protección ambiental y la educación. No podemos seguir dedicando nuestra inteligencia a guerras o al enriquecimiento desmedido, advierte, invitando a un uso más ético y consciente del conocimiento. Durante la narración, Wells introduce ejemplos que ilustran estos principios, como el avance en medicina que debe ser accesible para salvar vidas sin importar fronteras, o la importancia de compartir descubrimientos que permitan proteger el planeta. En este sentido, señala, un conocimiento retenido o monopolizado es un crimen contra la humanidad. Este capítulo también lleva implícita una crítica social profunda: la exclusión de vastos sectores de la población del acceso a los beneficios científicos. Wells expresa que el verdadero progreso no puede existir mientras existan pueblos marginados y sin acceso a las herramientas del desarrollo. Esta observación invita a reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten y que frenan el potencial colectivo. Por último, el autor deja claro que lograr este bien común no es tarea sencilla, pero sí indispensable para evitar catástrofes mayores. La ciencia, para ser verdaderamente útil, debe ser un esfuerzo de todos y para todos, concluye, reafirmando que el futuro de la civilización depende de este cambio de paradigma. Este capítulo de Wells anticipa discusiones actuales sobre la democratización del conocimiento, el acceso abierto a la ciencia y la cooperación internacional en temas como el cambio climático o la pandemia global. Su visión se alinea con propuestas contemporáneas que buscan hacer del conocimiento científico un recurso común, indispensable para un desarrollo justo y sostenible. Es fascinante cómo, con una prosa sencilla pero firme, Wells nos invita a imaginar un mundo donde el saber no sea moneda de poder sino un puente hacia la igualdad y la solidaridad global. En un contexto contemporáneo, esta idea cobra aún más relevancia frente a retos como la brecha digital, el control corporativo sobre tecnologías y la necesidad urgente de colaboración para enfrentar crisis globales. Así, la obra mantiene un pulso vital que sigue inspirando a pensar el papel de la ciencia como un bien colectivo fundamental para la supervivencia y prosperidad humana. Capítulo 9. Ya no es concebible ninguna utopía estable. En este capítulo, Wells se adentra en una reflexión profunda y crítica sobre la idea de la utopía, esa aspiración humana de construir una sociedad perfecta y estable. Desde el principio, plantea que la concepción tradicional de la utopía, como un estado inmutable y perfecto, ya no es concebible en el mundo moderno, debido a los vertiginosos cambios y complejidades que caracterizan la realidad contemporánea. El autor inicia exponiendo que la utopía clásica, con su promesa de armonía eterna y estabilidad social absoluta, resulta hoy una ilusión peligrosa y hasta una camisa de fuerza que limita el progreso. En su visión, las antiguas fórmulas que buscaban la perfección estática chocan con una naturaleza humana dinámica y con un mundo en constante transformación. El mundo se mueve con una rapidez tal que aferrarse a la estabilidad es abrazar la muerte, sostiene con claridad Wells. Para sostener esta idea, describe cómo los avances científicos, sociales y tecnológicos introducen una mutabilidad continua en todos los ámbitos de la vida, haciendo imposible mantener estructuras rígidas. Así, la utopía debe ser ahora un proceso, no un estado final.
Esta frase resume una transición radical: la perfección ya no se busca como un destino fijo, sino como un camino dinámico y abierto a la evolución constante. Wells pone énfasis en que la búsqueda de una utopía estable ha conducido en la historia a sistemas cerrados y autoritarios, que en nombre de la perfección han impuesto control y represión. Las utopías rígidas han sido la antesala de pesadillas sociales, advierte, recordándonos que la rigidez es enemiga de la libertad y la creatividad. Este comentario resuena con experiencias históricas del siglo XX, donde ideologías totalitarias prometieron paraísos sociales a costa de enormes sacrificios humanos. El capítulo también introduce la idea de que en esta nueva era la utopía debe integrar la incertidumbre y el cambio como partes esenciales de su esencia. En lugar de luchar contra el cambio, debemos aprender a convivir con él, a gestionar la diversidad y la complejidad. Esta apertura a la incertidumbre es vista como una oportunidad para un progreso auténtico y pluralista. En su narrativa, Wells señala que esta perspectiva exige nuevas formas de gobernanza y cooperación, donde la flexibilidad y el diálogo prevalezcan sobre las imposiciones dogmáticas. El futuro pertenece a sociedades que sepan reinventarse continuamente, afirma con un tono esperanzador pero realista. Un dato relevante que surge aquí es cómo esta idea conecta con teorías contemporáneas sobre la complejidad social y la gobernanza adaptativa, donde el cambio es visto como inevitable y necesario para la supervivencia. También se puede comparar con obras como El Príncipe de Maquiavelo, donde el poder es un arte que exige flexibilidad y pragmatismo, o con pensadores modernos que cuestionan las utopías rígidas. Wells finaliza el capítulo invitando a una reflexión colectiva sobre la necesidad de abandonar las viejas fantasías de estabilidad total y abrazar la dinámica, la diversidad y la búsqueda continua. Solo así podremos construir un mundo que no se derrumbe sobre sí mismo, concluye. Este capítulo es un llamado a la humildad y a la sabiduría en la construcción social. Nos recuerda que las grandes ideas deben adaptarse a la realidad cambiante y que el progreso auténtico es siempre un proceso abierto. La crítica a la utopía estática nos invita a repensar nuestras esperanzas en un mundo que no se detiene, y a valorizar la flexibilidad como clave para la libertad y el bienestar. Capítulo 10. La conspiración abierta no debe ser concebida como una organización única, sino como una concepción de la vida de la que surgirán esfuerzos, organizaciones y nuevas orientaciones. En este capítulo, Wells profundiza en la naturaleza misma de lo que él llama la conspiración abierta. Desde el principio, aclara que no se trata de una organización monolítica, ni de un grupo cerrado con jerarquías fijas, sino más bien de una concepción de la vida que se extiende como una idea viva, capaz de engendrar múltiples esfuerzos, organizaciones y nuevas orientaciones en la sociedad. El autor enfatiza que esta conspiración, lejos de ser secreta o exclusiva, debe ser entendida como una apertura hacia el cambio. Una forma de ver el mundo que impulsa a la humanidad a trabajar colectivamente para la mejora constante. No es un club con miembros específicos, sino un movimiento de pensamiento y acción, afirma Wells, subrayando que esta amplitud y flexibilidad es su mayor fortaleza. Wells relata cómo esta visión nació de la comprensión de que el mundo ya no puede ser gobernado por viejas estructuras cerradas ni por planes únicos y rígidos. La complejidad social, la diversidad cultural y los avances científicos exigen que la conspiración abierta sea una red difusa de esfuerzos que convergen hacia un fin común, sin pretender uniformidad absoluta. Para ilustrar este punto, menciona la aparición de distintos grupos, asociaciones y movimientos que, aunque diversos, comparten la aspiración de un futuro mejor y trabajan desde distintas áreas, sea la política, la educación, la ciencia o la cultura, tejiendo un entramado de colaboración y creatividad. Wells no ignora los desafíos que esto implica. Señala que esta multiplicidad puede causar fricciones, desacuerdos y confusión, pero asegura que la riqueza de la diversidad es la garantía de un progreso auténtico. En este sentido, la conspiración abierta se muestra como un organismo vivo, en constante evolución, donde la convivencia de distintas voces y enfoques es una virtud, no una debilidad. Un momento crucial en el capítulo es cuando Wells afirma que esta conspiración no debe aspirar a un control total, sino a la influencia generosa, invitando a la cooperación en lugar de la dominación. La invitación es clara, no un poder cerrado, sino una red que invita a todos los que quieran sumarse a pensar y actuar para transformar el mundo. El capítulo cierra con una reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva. Cada persona, cada comunidad puede aportar a esta gran conspiración abierta. Una corriente de energía vital que busca reformar la vida en sus múltiples facetas. Esta idea de participación abierta contrasta poderosamente con las conspiraciones tradicionales, secretas y excluyentes. Reflexión. Este capítulo ofrece una mirada esperanzadora y renovadora, que recuerda a las ideas del filósofo pragmatista John Dewey, quien también defendió la democracia como un proceso abierto y participativo. Además,
conecta con movimientos sociales modernos que valoran la descentralización y la colaboración global, como las redes sociales o las organizaciones horizontales. En definitiva, Wells nos invita a entender que el cambio social no depende de un grupo oculto o exclusivo, sino de una concepción compartida de la vida que impulsa a todos a actuar con libertad, diversidad y apertura. Es un llamado a la acción consciente, colectiva y plural, en donde la conspiración abierta se convierte en un símbolo de esperanza y posibilidad. Capítulo 11. Fuerzas y resistencias en las grandes comunidades modernas ahora prevalecientes, que son antagónicas a la conspiración abierta. La guerra contra la tradición. En este capítulo, Wells aborda con profunda claridad las fuerzas y resistencias que se oponen a la llamada conspiración abierta, especialmente en el contexto de las grandes comunidades modernas. Desde el inicio, plantea que la expansión y el cambio social inevitablemente chocan con los intereses de aquellos que se aferran a la tradición, a lo que llama las fuerzas antagónicas que luchan contra la apertura. El autor comienza señalando que la tradición, con su poder casi implacable, actúa como una barrera natural ante cualquier intento de transformación. Esta tradición no es solo un conjunto de costumbres, sino una estructura social consolidada que muchas veces protege privilegios establecidos, normas antiguas y formas de pensar rígidas. La tradición actúa como un muro que resiste a la corriente fresca del cambio, escribe Wells, destacando que este choque es fundamental para entender la dinámica social de la época. Wells introduce entonces a varios personajes, más bien tipos sociales que encarnan estas resistencias. Por ejemplo, menciona a los defensores del orden viejo, líderes o grupos que intentan conservar el statu quo a toda costa. No son solo conservadores en un sentido político, sino también guardianes del poder económico, religioso y cultural que se basa en modelos pasados. La historia nos recuerda con ejemplos como estos que las luchas entre lo nuevo y lo viejo no son meros debates abstractos, sino batallas reales con consecuencias profundas para la sociedad. Uno de los momentos clave del capítulo es cuando Wells describe esta oposición como una guerra contra la tradición, donde la conspiración abierta se convierte en un actor provocador, un agente de ruptura y renovación. Donde la tradición se aferra, la conspiración abre caminos, dice el texto con firmeza, mostrando cómo esta lucha no es solo ideológica, sino práctica, con conflictos palpables en la política, la educación y la cultura. Al narrar esta tensión, Wells no omite las dificultades que implica desafiar la tradición. Describe cómo la reacción puede ser violenta, tanto simbólicamente como en hechos concretos. Por ejemplo, menciona protestas, censuras y censuras implícitas, donde quienes proponen la apertura son etiquetados de herejes o revolucionarios peligrosos. El miedo a lo nuevo puede provocar ataques furiosos, comenta Wells, reflejando una realidad que hoy vemos repetida en muchos escenarios sociales y políticos. En esta sección, la participación de ciertos personajes emblemáticos o colectivos se menciona de forma indirecta, pues la fuerza tradicional suele ser anónima, masiva y con raíces profundas, desde los círculos religiosos hasta las élites económicas. Sin embargo, Wells sí destaca cómo algunos intelectuales y visionarios se suman a la conspiración abierta, enfrentándose a estos poderosos opositores con ideas y estrategias renovadoras. Una reflexión importante surge al considerar que la resistencia a la conspiración abierta no es solo un obstáculo, sino también una señal de que el cambio está en marcha. La confrontación con la tradición implica que el nuevo orden comienza a emerger y que las viejas estructuras se ven amenazadas. Wells sugiere que esta tensión es parte de un proceso dialéctico donde la vieja estructura debe descomponerse para que lo nuevo pueda surgir con fuerza. Por último, el capítulo invita a una mirada crítica y consciente sobre las fuerzas que detienen el progreso. No se trata de demonizar la tradición sin más, sino de entender cómo puede volverse un freno cuando se convierte en un mecanismo de exclusión o estancamiento. Así, Wells llama a no temer la ruptura necesaria, ni la guerra silenciosa entre lo viejo y lo nuevo, porque de ella depende la evolución de las sociedades modernas. Este capítulo resuena profundamente en nuestro tiempo, donde vemos continuamente choques entre grupos conservadores y movimientos progresistas en todo el mundo. La metáfora de la guerra contra la tradición recuerda a la obra de otros pensadores como Antonio Gramsci, quien habló sobre la hegemonía y la lucha cultural por el poder. Wells nos ofrece una ventana para entender que estas batallas no son únicamente políticas, sino la esencia misma del cambio humano, que siempre transita entre la resistencia y la innovación. Capítulo 12. Las resistencias de los pueblos menos industrializados al impulso de la conspiración abierta. En este capítulo, Wells centra su atención en las resistencias que presentan los pueblos menos industrializados frente al avance de lo que él llama la conspiración abierta. Desde el comienzo, se percibe la tensión entre la modernidad que busca expandirse y estas comunidades que, por razones culturales, económicas o históricas, reaccionan con cautela o rechazo a esos cambios.
Wells expone cómo en muchas regiones donde la industrialización es incipiente o casi inexistente, las tradiciones, modos de vida y creencias profundamente arraigadas actúan como un escudo frente a la transformación global. No todos los pueblos están preparados para aceptar la nueva visión del mundo, comenta, subrayando que estas resistencias no son simples actos de conservadurismo, sino expresiones legítimas de identidad y supervivencia. Aquí se destacan diferentes personajes y colectivos que representan estas comunidades, aunque no nombrados individualmente, sí descritos con detalle: agricultores, artesanos, ancianos guardianes de costumbres ancestrales, y líderes tribales o locales que ven en la llegada de la tecnología y las nuevas ideas una amenaza directa a su existencia. El temor a perder su forma de vida, su autonomía y sus creencias impulsa una reacción que a veces se traduce en rechazo absoluto, explica Wells, ilustrando con imágenes de pueblos que prefieren aislarse o incluso enfrentarse a la imposición externa. La narración nos lleva a reflexionar sobre la complejidad del choque entre lo antiguo y lo nuevo. No se trata de una simple disputa entre progreso y atraso, sino de una lucha mucho más profunda por la dignidad y el sentido de pertenencia. Wells nos recuerda que la modernidad no es un regalo sin condiciones, y que su imposición puede generar dolor y destrucción cultural. Un punto crucial del capítulo es cuando Wells señala que esta resistencia, aunque válida, también puede convertirse en un obstáculo para el bienestar y el desarrollo de esos pueblos. El aislamiento prolongado puede condenar a comunidades enteras a la pobreza y la ignorancia, advierte, mostrando la paradoja en que estas resistencias, nacidas de la legítima defensa de la identidad, a veces limitan el acceso a mejoras reales en salud, educación y calidad de vida. El autor también hace una comparación sutil con fenómenos históricos, sugiriendo que muchas civilizaciones que no se adaptaron a los cambios globales terminaron siendo absorbidas o desapareciendo. Sin embargo, enfatiza que la solución no está en la imposición forzada, sino en un diálogo respetuoso y gradual donde la conspiración abierta debe reconocer la diversidad cultural y las necesidades particulares de cada pueblo. La conclusión del capítulo es un llamado a la empatía y al entendimiento. La conspiración abierta no es un camino de dominación, sino de cooperación, afirma Wells, invitando a ver estas resistencias no como enemigos, sino como desafíos que exigen sensibilidad y paciencia. Este capítulo nos confronta con una realidad que sigue vigente hoy, el difícil equilibrio entre la globalización y el respeto por las culturas originarias. La tensión entre modernidad y tradición recuerda la obra de autores como Eduardo Galeano, quien también alertó sobre la fragilidad de las identidades frente a las fuerzas homogenizadoras. Wells, en su visión, sugiere que el verdadero progreso debe ser inclusivo y plural, no un monólogo impuesto desde arriba. Capítulo 13. Resistencias y fuerzas antagónicas en nuestro yo consciente e inconsciente. En este capítulo, Wells nos introduce en un terreno mucho más íntimo y profundo, la batalla que se libra dentro de cada individuo entre fuerzas internas conscientes e inconscientes, que pueden ser tanto aliadas como opuestas a la idea de la conspiración abierta. Desde el inicio, la narración nos sumerge en el paisaje psicológico humano, donde las resistencias no solo vienen del exterior, sino también de nuestro propio ser. Wells comienza explicando que la conspiración abierta no es solo un fenómeno social o político, es una transformación que debe ocurrir también dentro de cada persona. En este sentido, la resistencia se presenta como un conflicto entre partes de nuestro yo que desean avanzar hacia la luz del conocimiento y la cooperación, y otras que se aferran al pasado, al miedo y a la comodidad de la rutina. Este choque interior se describe como un tira y afloja entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que nuestro miedo o hábito nos impide hacer. El autor menciona que este fenómeno no es exclusivo de unos pocos, sino universal. Todos enfrentamos estas fuerzas antagonistas en nuestro interior, en mayor o menor grado. La narración se vuelve más vívida al presentar personajes simbólicos que representan estas fuerzas internas. El yo consciente, la parte racional y voluntariosa que quiere sumarse a la conspiración abierta, y el yo inconsciente, lleno de impulsos, temores y recuerdos que a menudo sabotean ese deseo. Es como si en nuestro interior habitara un guardián renuente, que se resiste a dejar pasar la luz, dice Wells, en una imagen que transmite la lucha sin necesidad de violencia explícita. Wells también enfatiza la importancia del autoconocimiento y la autoexploración para lograr superar estas resistencias internas. Debemos limpiar y despejar nuestras mentes, nos recuerda, evocando la necesidad de reconocer esos miedos inconscientes y enfrentarlos con honestidad. Esto resuena con tradiciones filosóficas y espirituales que sostienen que el cambio externo comienza por un cambio profundo en nuestro interior. En este punto, Wells ofrece una reflexión interesante. Las mayores barreras para el progreso no son las fuerzas externas, sino las sombras que llevamos dentro. Esto nos invita a mirar con compasión y valentía nuestro propio ser, entendiendo que la conspiración abierta también es un camino de crecimiento personal. El capítulo no ignora las dificultades de este proceso.
Habla de cómo a veces la resistencia interior puede manifestarse en dudas paralizantes, en la autojustificación y en la inercia que frena el impulso de cambio. Pero, al mismo tiempo, sugiere que el primer paso hacia la libertad es reconocer estas fuerzas y comenzar a dialogar con ellas. Este diálogo interno es crucial, porque solo así podremos alinear nuestro yo consciente con las aspiraciones de la conspiración abierta, dejando atrás viejas cadenas. Wells señala que este es un trabajo diario, que exige paciencia y perseverancia, pero que es imprescindible para cualquier transformación verdadera y duradera. Este capítulo abre la puerta a una dimensión más psicológica y espiritual de la conspiración abierta, que recuerda a las ideas de Carl Jung sobre la integración del inconsciente. Wells nos invita a entender que la revolución que propone no solo es externa, sino también interna, un llamado a reconciliar esas partes de nosotros mismos que a veces están en conflicto. Es un recordatorio de que, para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nuestro propio yo. Capítulo 14. La conspiración abierta comienza como un movimiento de discusión, explicación y propaganda. En este capítulo, Wells nos sumerge en el punto de partida de la conspiración abierta, su naturaleza inicial como un movimiento de ideas, debate y difusión. El autor señala que la conspiración abierta no surge de un golpe de fuerza o una acción inmediata, sino que comienza como un movimiento de discusión, explicación y propaganda. Un proceso que tiene sus raíces en la palabra y el intercambio intelectual. Desde las primeras líneas, el texto enfatiza que la conspiración abierta es una idea que necesita ser comprendida y aceptada por la humanidad para luego transformarse en acción. Aquí, Wells introduce la imagen de un vasto diálogo global, una conversación que se extiende desde las grandes capitales hasta las comunidades más remotas, donde el conocimiento y la claridad empiezan a disolver las dudas y los miedos. El autor detalla cómo este movimiento inicial se basa en la difusión de información veraz y en la educación de las masas, explicando que la propaganda no es manipulación sino iluminación. La propaganda aquí entendida no como una táctica oculta sino como un acto honesto y transparente, destinado a abrir las mentes cerradas y remover las resistencias arraigadas. Este momento de diálogo implica la participación activa de muchas personas, sin nombres específicos que dominen la escena, pues la conspiración es, en esencia, un esfuerzo colectivo. El capítulo describe hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, científicos y artistas que se convierten en portavoces y defensores de esta nueva visión. Todos ellos contribuyen, con sus palabras y acciones, a tejer una red de entendimiento que comienza a cruzar fronteras y prejuicios. Wells describe también la dificultad inicial de esta etapa. Las primeras palabras muchas veces caen en oídos sordos o son rechazadas con escepticismo. Sin embargo, el impulso crece a medida que la idea se hace más accesible y tangible. Es como un fuego que, encendido con pequeñas brasas, poco a poco comienza a iluminar la oscuridad. Aquí se refleja una verdad universal en los procesos de cambio social y cultural. Ninguna transformación profunda comienza sin resistencia ni dudas. El capítulo enfatiza que, aunque la conspiración abierta es global en su alcance, debe cuidarse de no convertirse en un dogma rígido. Por el contrario, debe mantener la flexibilidad de un diálogo abierto, la humildad de quien reconoce que no tiene todas las respuestas. Esta actitud, según Wells, es la que diferencia a la conspiración abierta de movimientos cerrados y totalitarios que han marcado la historia con violencia y opresión. Un punto clave que el autor resalta es la necesidad de una propaganda que sea ética y respetuosa. La persuasión auténtica no fuerza ni engaña, sino que invita a la reflexión. Este mensaje resuena con la idea de que el cambio sostenible no se impone desde arriba, sino que brota del consenso y la voluntad libremente expresada. Wells también menciona la importancia del lenguaje y los símbolos como herramientas en esta fase inicial. Las palabras elegidas con cuidado, los símbolos compartidos, se convierten en puentes que conectan corazones y mentes. Esta observación no solo refleja un aspecto práctico sino también profundo, el poder del lenguaje para construir realidades y forjar comunidades. En esta etapa, la conspiración abierta se presenta como un movimiento eminentemente pacífico y racional, que busca disolver los viejos temores y abrir paso a una comprensión común. Wells describe un escenario en el que, a pesar de la diversidad cultural y de pensamiento, hay un hilo conductor que une a los participantes, la búsqueda sincera de un mundo mejor y más unido. Este capítulo es un llamado a la paciencia y a la dedicación intelectual y ética en los procesos de cambio. Recordemos que grandes transformaciones, como la abolición de la esclavitud o los movimientos por los derechos civiles, comenzaron con discusiones aparentemente pequeñas y pacíficas, que sembraron ideas que luego cambiaron el curso de la historia. Wells nos recuerda que la palabra y la claridad son armas poderosas para derribar muros invisibles y construir puentes reales. Capítulo 15. Los primeros trabajos constructivos de la conspiración abierta. En este capítulo, Wells nos introduce a la fase en la que la conspiración abierta,
tras haberse gestado como un movimiento de discusión y propaganda, comienza a dar sus primeros pasos concretos hacia la acción. Se habla de los primeros trabajos constructivos, esa etapa decisiva donde las ideas empiezan a materializarse en proyectos tangibles que buscan transformar el mundo desde la base. El autor subraya que estas acciones iniciales no surgen de la noche a la mañana, ni con grandes espectáculos, sino que se desarrollan poco a poco, en pequeños focos de actividad que se extienden desde las mentes ilustradas hacia la sociedad en general. En este sentido, Wells insiste, los trabajos constructivos son la prueba de que la conspiración abierta no es solo una teoría, sino un plan para construir una nueva realidad. Entre las primeras iniciativas, se mencionan esfuerzos en educación, organización social y científica, que forman una especie de labor artesanal y paciente. No hay grandes protagonistas en el sentido tradicional, más bien, se habla de colectivos anónimos, hombres y mujeres que dedican su tiempo y conocimientos a crear las bases de un mundo diferente. No se trata de líderes carismáticos sino de equipos dedicados al trabajo real. Uno de los puntos cruciales que destaca el capítulo es la importancia de la cooperación entre disciplinas, algo que Wells visualiza como fundamental para estos trabajos. La ciencia, la educación, la política y la cultura deben entrelazarse para sostener los cimientos de la nueva sociedad. Aquí se percibe un llamado claro a superar los viejos compartimentos estancos del conocimiento, en favor de un enfoque integrado y práctico. Asimismo, el capítulo detalla cómo, paralelamente a estas actividades constructivas, se va instalando una red de comunicación que permite compartir experiencias y aprendizajes. Esta red se convierte en el sistema nervioso de la conspiración abierta, pues sin comunicación fluida, ningún proyecto puede prosperar ni expandirse. Un fragmento que resuena por su sinceridad y compromiso dice, no hay lugar para la prisa ni para la arrogancia en estos primeros pasos. La paciencia y la humildad son las verdaderas aliadas de la construcción. Wells parece invitarnos a recordar que las transformaciones duraderas requieren tiempo y respeto por el proceso. También se mencionan algunas dificultades, el choque con estructuras antiguas, la falta de recursos, y la resistencia que aún perdura en muchos sectores. Sin embargo, el texto no cae en el derrotismo, sino que celebra cada pequeña victoria, cada paso adelante, por modesto que parezca. Desde un punto de vista reflexivo, podemos pensar en cómo este concepto de trabajos constructivos iniciales es paralelo a movimientos históricos reales que comenzaron con pequeñas acciones locales para luego convertirse en revoluciones culturales o sociales de gran alcance. La conspiración abierta, en este sentido, no difiere mucho de esos comienzos humildes pero firmes que han cambiado la historia. Wells no menciona nombres propios ni personajes concretos en este capítulo, porque el foco está en la colectividad y en la idea de que la conspiración abierta es un tejido de voluntades que trabajan en común. Este punto es clave para entender la visión inclusiva y democrática que el autor propone. Finalmente, el capítulo concluye con una nota de esperanza. Cada trabajo, cada esfuerzo, es un ladrillo más en el edificio de un mundo mejor. La conspiración abierta crece no en el estrépito, sino en la constancia silenciosa. Esta idea pone en valor la importancia del compromiso diario y el trabajo sostenido. Este capítulo nos invita a valorar la paciencia y el esfuerzo constante como motores del cambio social. En la historia real, movimientos como el ambientalismo o las luchas por derechos civiles comenzaron con acciones pequeñas y locales antes de escalar a nivel global. Así, Wells nos recuerda que la transformación no es un estallido violento, sino una construcción lenta, hecha con manos anónimas y mentes dedicadas. Capítulo 16. Movimientos existentes y en desarrollo que contribuyen a la conspiración abierta y que deben desarrollar una conciencia común. La parábola de la isla Provinder. En este capítulo, Wells despliega una visión amplia sobre los movimientos que ya existen o que están en proceso de formación, y que, aunque diversos y dispersos, tienen un papel fundamental en la construcción de lo que él llama la conspiración abierta. Aquí no se trata de una sola organización o grupo, sino de múltiples fuerzas que, desde distintos rincones, contribuyen al cambio global y que deben despertar una conciencia común para actuar con unidad. El capítulo se inicia con una enumeración de esas corrientes que van desde la ciencia, la educación, el pacifismo, hasta movimientos sociales y culturales que, aunque diferentes en sus métodos o ideales, comparten el propósito de construir un mundo más justo y racional. Wells menciona cómo cada movimiento trae consigo un legado de esperanzas, frustraciones y también errores y reconoce la complejidad de integrarlos en un esfuerzo conjunto, pero insiste en que ese camino es inevitable. Para ilustrar este punto, introduce la parábola de la isla Provinder, una metáfora que ayuda a comprender la dinámica de colaboración necesaria. La isla Provinder es imaginaria, un espacio donde diferentes comunidades viven separadas, pero enfrentan desafíos comunes, la escasez de recursos, la amenaza de enemigos exteriores y la necesidad de organizarse para sobrevivir y prosperar.
En un momento clave, Wells escribe, solo cuando las comunidades de la isla comprendieron que la cooperación era su única salvación, empezaron a construir puentes, no solo físicos, sino de entendimiento y confianza. La parábola no solo ejemplifica la necesidad de unidad, sino que también refleja la lucha contra el egoísmo y la fragmentación, problemas que Wells identifica en la realidad de su tiempo y que, lamentablemente, siguen vigentes. No basta con coexistir, es imperativo colaborar para lograr objetivos mayores, afirma. A lo largo del capítulo, no aparecen personajes individuales ni protagonistas, sino que la atención está puesta en estas fuerzas colectivas, educadores, científicos, activistas, líderes comunitarios. Todos trabajando en diferentes frentes. Wells subraya que ninguno debe pretender ser el dueño de la conspiración, porque es un esfuerzo abierto, plural y dinámico. Una frase que destaca por su sinceridad y visión es, la conspiración abierta no es un club exclusivo ni un plan secreto. Es una realidad que se manifiesta en la creciente conciencia de que el destino común exige acción común. En el transcurso de esta explicación, Wells toca la importancia de la comunicación entre estos grupos, pues solo a través del intercambio de ideas y experiencias se podrá forjar esa conciencia común. El diálogo es la arteria principal por donde circula la vida de la conspiración abierta, insiste, dando cuenta de que la información y el entendimiento mutuo son la base para cualquier progreso. Desde una mirada más reflexiva, esta idea puede relacionarse con el mundo actual, donde distintos movimientos sociales, ecologistas, tecnológicos y humanitarios buscan converger en agendas globales, enfrentándose a veces a sus propias diferencias internas. La metáfora de la isla Provinder nos recuerda que, pese a la diversidad, la supervivencia y el bienestar común solo se alcanzan con colaboración y solidaridad. Por último, el capítulo concluye con un llamado a la esperanza activa. Aunque dispersos, estos movimientos tienen la fuerza para cambiar el curso de la historia si aprenden a caminar juntos. Y esa es la invitación clara de Wells, a que esta conspiración abierta no se quede en ideas aisladas, sino que se transforme en un movimiento vivo y consciente. La parábola de la isla Provinder, con su simplicidad, encierra una profunda lección sobre la interdependencia humana y la necesidad de superar las barreras del aislamiento y la desconfianza. En un mundo tan interconectado como el nuestro, este mensaje resuena con más fuerza que nunca. Capítulo 17. El hogar creativo, el grupo social y la escuela. El desperdicio actual de la voluntad idealista. En este capítulo, Wells nos invita a reflexionar profundamente sobre tres pilares fundamentales en la formación humana: el hogar creativo, el grupo social y la escuela. Desde el comienzo, el autor plantea que estos tres ámbitos deberían ser la base donde se cultiva la voluntad idealista, la semilla de la conspiración abierta. Sin embargo, hoy por hoy, observa un enorme desperdicio de ese potencial transformador. Wells empieza describiendo el hogar no solo como un lugar físico, sino como un espacio creativo donde los valores, la curiosidad y el amor por el conocimiento deberían ser nutridos desde la infancia. El hogar es la primera escuela de la vida, donde se debería encender la chispa de la voluntad para el bien común. Pero, lamenta, en muchas casas ese espíritu se apaga bajo la presión de las rutinas, los prejuicios y el aislamiento. El hogar creativo debe ser un lugar donde el niño no solo aprende hechos, sino que se le enseña a imaginar, a cuestionar, a soñar con un futuro mejor. El autor luego extiende esta idea al grupo social, esa red de relaciones que va más allá del hogar y que incluye amigos, vecinos y comunidades. Aquí Wells enfatiza la importancia de los vínculos sociales que no solo dan sentido de pertenencia, sino que moldean la voluntad colectiva. Sin embargo, señala que muchas veces los grupos sociales actuales se fragmentan por diferencias triviales o por una falta de propósito común, lo que dispersa las energías idealistas y frena cualquier avance real. La energía de la voluntad idealista se pierde cuando los grupos son meramente conveniencias temporales o espacios para reafirmar viejos prejuicios. Finalmente, llega a la escuela, la institución destinada formalmente a educar y formar ciudadanos, pero que, según Wells, muchas veces falla en cumplir su misión más noble. Aquí introduce una crítica clara. Las escuelas de hoy desperdician la voluntad idealista porque enseñan más para el trabajo mecánico que para la creatividad y la responsabilidad social. En lugar de estimular el pensamiento independiente y la colaboración, la educación suele ser repetitiva, autoritaria y desligada de los grandes problemas humanos. Wells sugiere que para la conspiración abierta, la escuela debe ser un laboratorio de ciudadanía activa, donde se cultive el sentido de la cooperación y el idealismo como fuerza motriz de la sociedad. Es importante destacar que el autor no solo critica sino que apunta hacia la solución. Esos tres ámbitos, el hogar, el grupo social y la escuela, deben convertirse en espacios en los que la voluntad idealista se despliegue plenamente, formando individuos conscientes y comprometidos. Solo si la voluntad idealista encuentra terreno fértil en esos espacios, la conspiración abierta podrá avanzar hacia un mundo más justo.
Este análisis también tiene resonancias profundas en el mundo contemporáneo, donde se ve una creciente preocupación por la fragmentación social, el aislamiento familiar y una educación que a menudo privilegia la competencia sobre la cooperación. La invitación de Wells sigue vigente. No podemos permitir que el desperdicio de voluntad idealista siga siendo una barrera para el cambio. Al concluir el capítulo, Wells reitera que el verdadero poder no está en las estructuras externas, sino en la voluntad idealista que se cultiva en lo cotidiano, en la familia, en el círculo de amigos y en la escuela. Y esa voluntad, cuando se convierte en acción conjunta, es la fuerza vital que puede hacer realidad la conspiración abierta. Este capítulo resuena con el valor eterno de la educación integral y la comunidad en la formación humana. La idea de Wells de que la voluntad idealista se cultiva en lo pequeño y cotidiano, antes que en grandes gestos, es una llamada a la responsabilidad de todos los ámbitos donde crecemos y convivimos. Capítulo 18. Desarrollo progresivo de las actividades de la conspiración abierta hacia el control mundial y el bienestar común. Los riesgos del intento. En este capítulo, Wells se sumerge en la evolución concreta y práctica de lo que él llama la conspiración abierta, es decir, el movimiento global que aspira a unir esfuerzos para el control mundial con el fin de alcanzar el bienestar común. Desde el inicio, el autor señala que esta conspiración no es un mero sueño idealista ni un plan abstracto, sino un proceso dinámico que debe ir desarrollándose progresivamente, paso a paso, con todas sus imperfecciones y riesgos. Wells enfatiza que la conspiración abierta es un proyecto en marcha, donde las actividades se van diversificando y ampliando, pero siempre con un objetivo claro: ordenar el mundo bajo una organización racional, donde el bienestar común predomine sobre los intereses particulares. Esta idea puede sonar ambiciosa, incluso utópica, pero el autor aclara que no se trata de una dominación tiránica, sino de un control colectivo, una guía desde la conciencia compartida para evitar los abusos del poder descontrolado. A lo largo del capítulo, Wells describe cómo este desarrollo implica la creación de nuevas instituciones, redes de colaboración internacional, y la aplicación de tecnologías modernas para manejar recursos y conflictos. Pero también advierte que este proceso conlleva riesgos innegables, el peligro siempre presente de que el poder concentrado se desvíe hacia la opresión, la burocracia sin alma o la pérdida de libertad individual. Esa tensión entre el orden necesario y la libertad personal es el gran desafío de la conspiración abierta. Un punto clave que resalta Wells es la importancia de la transparencia y la participación. La conspiración abierta no puede sostenerse en el secreto o en la imposición arbitraria. Debe basarse en la discusión abierta, la propaganda honesta y la cooperación voluntaria. Aquí el autor introduce una reflexión profunda. El control mundial, aunque vital para el bienestar común, no puede ni debe ser impuesto por la fuerza, sino construido desde una voluntad colectiva que se cultiva en cada hogar, escuela y comunidad. Wells también describe el rol de figuras clave dentro de la conspiración abierta, aunque no entra en nombres concretos sino en tipos de liderazgo. Estos líderes deben ser personas capaces de combinar visión científica, sentido ético y sensibilidad social. El verdadero líder de la conspiración es aquel que sabe que su poder está al servicio del bien común y que su mayor virtud es la humildad. En este sentido, el capítulo se convierte en una guía para evitar la corrupción y el abuso de poder, factores que históricamente han desviado movimientos idealistas. No falta la advertencia sobre las resistencias internas y externas, esas fuerzas que se oponen por miedo, intereses creados o simple ignorancia. Cada paso hacia el control mundial racional enfrentará la lucha contra quienes prefieren el caos o la dominación egoísta. Estas resistencias, sin embargo, para Wells no deben ser motivo de desesperanza, sino un llamado a la perseverancia y a la adaptación constante. Este capítulo puede entenderse como una invitación a la paciencia activa. La conspiración abierta no es un cambio instantáneo ni una revolución violenta, sino un proceso gradual y consciente. Wells escribe con una mezcla de realismo y esperanza. En el camino habrá tropiezos, errores y peligros, pero la alternativa es el desastre perpetuo. Para cerrar, Wells nos recuerda que el mayor riesgo no está en la conspiración misma, sino en la pasividad y el egoísmo que impiden su avance. El futuro pertenece a quienes no temen afrontar los desafíos y construir juntos un mundo más justo, aunque el camino sea difícil y lleno de incertidumbre. Este capítulo refleja con claridad el equilibrio difícil entre el idealismo y la pragmática en cualquier proyecto global. La advertencia de Wells sobre los riesgos del poder concentrado y la importancia de la transparencia hoy es más relevante que nunca. En un mundo donde las tecnologías de control crecen y las democracias enfrentan desafíos complejos. Capítulo 19. La vida humana en la comunidad mundial venidera. En este capítulo, Wells nos invita a imaginar con detenimiento cómo será la vida humana dentro de la gran comunidad mundial que la conspiración abierta aspira a construir. No es una visión vaga o abstracta, sino una proyección concreta y pensada,
que examina los elementos esenciales del día a día, las relaciones sociales y la calidad de existencia bajo este nuevo orden global. El autor comienza explicando que la comunidad mundial no será simplemente una gran masa indiferenciada de personas, sino un organismo vivo, complejo y dinámico, donde cada individuo conservará su identidad y peculiaridades, pero al mismo tiempo formará parte de un tejido común, un sistema de cooperación donde el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Este punto subraya que la individualidad no se sacrifica, sino que se potencia en un marco de solidaridad consciente. Wells describe cómo el progreso técnico y científico, gestionado por esta comunidad global, transformará las condiciones materiales de la vida humana. La pobreza y la escasez, que han sido fuente de conflicto y sufrimiento, serán reemplazadas por una abundancia bien organizada. Aquí el autor remarca que la abundancia no es un sueño ingenuo, sino resultado de la planificación racional y la cooperación internacional, donde los recursos se administran para el beneficio común y no para la ganancia egoísta. En el núcleo de esta transformación está el acceso universal a la educación y a la cultura. Wells afirma que la escuela y el hogar serán los centros de una formación continua, que desarrollará no solo las capacidades técnicas sino la sensibilidad social y ética de cada ser humano. Es decir, la educación se orientará a formar personas completas, con una voluntad idealista capaz de sostener la comunidad mundial. Esta idea recuerda, de alguna forma, las propuestas de John Dewey sobre educación democrática, donde el aprendizaje es inseparable de la vida social. Wells también dedica un espacio significativo a las relaciones humanas dentro de esta nueva sociedad. En ella, el individuo encontrará un sentido profundo de pertenencia, no basado en barreras nacionales o culturales, sino en el reconocimiento de una humanidad común. Se subraya que las divisiones tradicionales que han marcado la historia, las guerras, las rivalidades étnicas, las exclusiones sociales, deberán ser superadas mediante un cambio de conciencia que la conspiración abierta buscará promover con insistencia. El autor no omite advertir que, para alcanzar este ideal, es necesario vencer viejas resistencias internas, la envidia, el egoísmo y el miedo que anidan en el yo inconsciente serán los principales obstáculos. Por eso, la comunidad mundial venidera requiere no solo un orden externo, sino una evolución interior de sus habitantes. No bastará con cambiar las estructuras, hay que transformar los corazones. Este pasaje resuena con una reflexión filosófica profunda. La verdadera paz y bienestar no son solo producto de acuerdos o instituciones, sino de una armonía interna, donde cada persona se siente parte de un todo mayor. Wells, entonces, anticipa ideas que siglos después serán clave en el pensamiento social y espiritual, la integración del yo con la comunidad como base de una convivencia auténtica. Para ilustrar esta vida en la comunidad mundial, Wells ofrece imágenes de escenas cotidianas en las que se conjugan la ciencia, la cultura y el sentido comunitario. Describe hogares con tecnología al servicio del bienestar, escuelas donde los niños aprenden en ambientes estimulantes y abiertos, y ciudades planificadas para facilitar la interacción humana sin perder contacto con la naturaleza. La vida será más sencilla y, sin embargo, más rica en significado. Un punto muy interesante es cómo Wells proyecta la organización del tiempo libre y el trabajo. En la comunidad mundial, el trabajo dejará de ser una carga opresiva y se convertirá en una actividad que potencia las habilidades y satisface la creatividad. Por otro lado, el ocio se valorará no como simple descanso, sino como un espacio para el desarrollo cultural, artístico y espiritual. Este equilibrio entre actividad y descanso contribuye a una existencia más plena, donde la felicidad no es una meta lejana sino un modo de vida cotidiano. Este ideal recuerda la visión de Aristóteles sobre la eudaimonía, una vida buena que integra virtud, razón y bienestar material. Finalmente, Wells concluye con una nota esperanzadora. La comunidad mundial venidera será el resultado de la voluntad colectiva y del esfuerzo sostenido, y aunque el camino sea arduo, la vida humana encontrará en ella un sentido nuevo y una oportunidad sin precedentes para realizar sus mejores potencialidades. Este capítulo ofrece una mirada inspiradora y práctica al futuro de la humanidad, que no deja de ser un llamado a la responsabilidad personal y colectiva. En un mundo actual tan fragmentado, las palabras de Wells sobre la necesidad de una conciencia común y una transformación interior son un desafío vigente y urgente. La conspiración abierta, escrita por H. G. Wells en un contexto turbulento del siglo XX, emerge no solo como una obra literaria o filosófica, sino como una especie de manifiesto visionario que intenta diagnosticar y ofrecer un camino hacia la unificación y progreso humanos en medio del caos de su tiempo. Publicada en plena época de entreguerras y crisis globales, la obra refleja las inquietudes de una sociedad que parecía al borde de su propia destrucción y la necesidad urgente de un cambio radical en la estructura política, social y económica mundial. En esencia, Wells propone la idea de una conspiración abierta, un movimiento consciente,
transparente y basado en la colaboración racional y científica para la construcción de una comunidad mundial. Esta idea, que podría sonar utópica o incluso ingenua, se sostiene sobre un sustrato muy realista y crítico, y aquí radica la fuerza y relevancia del libro. No es un sueño vacío sino un proyecto estratégico y ético para superar las crisis de la modernidad. Desde el punto de vista teórico, la propuesta de Wells dialoga con varias corrientes del pensamiento político y social del siglo XX. Por ejemplo, conecta con la noción de gobierno mundial que autores como Kant ya habían esbozado, particularmente en su ensayo La paz perpetua, donde abogaba por una federación de estados basada en leyes universales para evitar la guerra. Sin embargo, Wells amplía esta idea hacia un proyecto mucho más dinámico y social, que incluye no solo lo político, sino el desarrollo cultural, científico y la transformación interior del ser humano. Al mismo tiempo, la conspiración abierta se diferencia del idealismo liberal clásico por su crítica a las formas tradicionales de poder y su énfasis en la voluntad idealista como motor de cambio. Aquí, el autor anticipa algunos elementos que luego retomarán movimientos socialistas humanistas y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que también criticarán la dominación económica y cultural y buscarán una emancipación total del individuo a través de la transformación social. Sin embargo, esta obra también puede verse a contracorriente de ciertos discursos contemporáneos que favorecían un realismo político pragmático o que exaltaban el nacionalismo y la soberanía estatal como valores supremos. En ese sentido, Wells se enfrenta a las fuerzas que resistían la idea de un orden mundial integrado y racional, lo cual es especialmente significativo si recordamos que la publicación coincide con el ascenso de regímenes totalitarios y nacionalistas en Europa, con sus doctrinas de exclusión y conflicto. Sobre la aceptación y crítica, el libro tuvo un impacto variado. Para un público progresista e intelectuales preocupados por el futuro de la humanidad, la obra fue una fuente de inspiración y un faro de esperanza. Fue valorada por su claridad y la amplitud de su visión, que no se limitaba a un mero diagnóstico, sino que proponía pasos concretos para avanzar. Pero también recibió críticas por parte de sectores más conservadores, que veían en ella una amenaza al orden establecido y una subestimación de las fuerzas culturales y políticas que, según ellos, hacían inviable una comunidad mundial real. La obra fue, entonces, tanto celebrada como cuestionada, dependiendo del contexto ideológico y político de sus lectores. En la perspectiva histórica, la conspiración abierta anticipó, en muchos sentidos, los debates actuales sobre la globalización, la gobernanza planetaria y los desafíos compartidos como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Su llamado a una cooperación basada en la ciencia y la ética universal parece hoy más vigente que nunca, cuando la humanidad enfrenta problemas que no conocen fronteras nacionales. Algunas críticas modernas podrían señalar la dificultad práctica de la visión de Wells, la complejidad de conciliar intereses tan diversos, o el riesgo de un gobierno mundial que podría caer en formas autoritarias. No obstante, la honestidad del autor al reconocer las resistencias internas y externas que el proyecto enfrentaría da a la obra una profundidad rara, pues no ofrece ilusiones fáciles. Por último, la influencia de Wells se puede rastrear en movimientos posteriores de integración internacional, desde las Naciones Unidas hasta las ideas de derechos humanos universales, así como en corrientes filosóficas que valoran la solidaridad global. La conspiración abierta no es solo un texto histórico, sino una invitación continua a repensar cómo organizamos nuestra convivencia en un mundo cada vez más interconectado. En conclusión, la obra es un ejercicio audaz de imaginación aplicada, una invitación a trascender las divisiones y apostar por la razón y la ética como fundamento de un futuro común. El legado de Wells nos desafía a mirar más allá de nuestros intereses inmediatos y a considerar la humanidad como una unidad vital, con todas sus complejidades y contradicciones, pero con un potencial inmenso para construir un mundo mejor. La conspiración abierta no fue una novela. Fue una advertencia. O un proyecto. Un llamado a imaginar un futuro que supere las guerras y los odios. Pero que también nos obliga a preguntarnos: ¿quién debería decidir el destino de la humanidad? ¿Crees que el mundo necesita una dirección común? ¿O prefieres que cada cultura siga su propio camino? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más ensayos sobre ideas radicales, libros visionarios y las fronteras entre utopía y distopía. Porque el futuro ya no es ciencia ficción.